Qué alegría estar de nuevo con ustedes, queridos hermanos. Gracia y paz a todos los hermanos de la Iglesia Menonita Encuentro de Renovación. De nuevo nos encontramos para salir renovados de la presencia del Señor a través de esas agradables músicas, las cuales participamos a través de la distancia, y también de este momento junto con la palabra de Dios que habla de edificarnos a través de la distancia también. Saludos de aquí del extremo sur de Brasil, la otra punta del continente. Aquí está frío, me imagino que ahí debe estar bien más agradable el clima, y aquí invierno, ahí verano. Disfruten. Estamos felices de poder realizar más este momento de comunión, este momento de desafío de la palabra, y espero que el Señor sea edificando la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, ¿ustedes me oyen bien? ¿El sonido está bueno ahí? ¿Sí? ¿La imagen está bien? Entonces, yo quiero hablarles en esta tarde respecto de días extraordinarios. ¿Qué necesitamos para comenzar a vivir días extraordinarios en nuestra vida? Ese es el desafío que yo quiero lanzar para ustedes en esta noche, en esta tarde todavía. En Mateo capítulo 17, versículo 24 al versículo 27. Ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias si quieren acompañar. El énfasis especial de este desafío tendrá a ver con el versículo 27, pero el versículo 24 hasta el versículo 27 nos habrá de introducir dentro del asunto. Mateo capítulo 17, versículos 24 a 27. Y dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños, claro. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Les dije que el asunto de hoy tiene que ver con vivir días extraordinarios. Yo les diría que solo vive lo extraordinario de Dios, algo sobrenatural de Dios, quien se entrega de forma extraordinaria a Dios. Eso sería más o menos la base de partida para conversar al respecto de qué puede ser aquello extraordinario que estamos necesitando de Dios. Y para eso les pregunto, encontramos este pasaje, un pasaje bien conocido que está apenas relatado en el Evangelio de Mateo. Solo Mateo tomó la delicadeza de narrar ese evento, ese episodio en la vida de Pedro, particularmente la vida de Pedro. Pregunto, ¿usted ya fue probado hasta el límite, hasta el extremo dentro de su propia profesión o local de trabajo? Me imagino la mayoría de ustedes trabajan, tienen su propio empleo, tienen sus propios compromisos. ¿Cuántas veces nos sentimos presionados hasta el extremo dentro de lo que sabemos hacer o de lo que habitualmente hacemos? ¿Usted ya asumió desafíos profesionales que le exigieron más allá del límite de sus fuerzas, de sus recursos o de sus capacidades? Jesús, en este pasaje, desafió a Pedro a vivir un día extraordinario. Pedro era un hombre de experiencia, él ya era un pescador profesional. Eso era lo único que él sabía hacer, casi con los ojos cerrados. Aún así, ahora él iría otra vez, una vez más, a experimentar lo imposible de Dios dentro de su propia profesión de pescador. Si buscamos en otro de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, Lucas nos va a narrar, nos va a contar de que Pedro experimentó la famosa pesca milagrosa en el inicio, cuando comenzó su ministerio y cuando se decidió seguir a Jesús. Él había conocido el poder de Dios en su propia profesión, en su propio día a día. Ahora el Señor una vez más lo coloca a prueba como pescador. También Pedro había presenciado ya la cura de la suegra. No todo el mundo celebra la cura de la suegra, pero me imagino que Pedro se llevaba bien con la suegra. Yo también me llevaba muy bien con mi suegra. Y
Pedro también presenció ese milagro de Dios. Él necesitaba aprender a confiar que el Señor lo sustentaría, no solamente durante esos 3 años de ministerio que él andaría como discípulo, sino también el resto de su vida en su duro y desafiador ministerio como apóstol y como mártir de la fe en Cristo, aquel que sería de alguna forma presentado como la piedra fundamental de los apóstoles, aquel hombre que sería firme y estable como una roca para dar solidez al ministerio incipiente del Evangelio. Hermanos, nuestra experiencia personal con Jesús normalmente nos capacita para vivir lo sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el aspecto material y financiero. Nosotros no predicamos la teología de la prosperidad. Nosotros no concordamos en que el cristiano no va a pasar necesidades o que Dios nos llamó a ser ricos y prósperos financieramente. Todo lo contrario. El Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicciones y muchas veces por causa de nuestra forma de vida, de nuestra tendencia recta, vamos a decir justa de actuar, somos perjudicados financieramente o materialmente, pero aún así Dios tiene cómo sustentarnos, guardarnos, cuidarnos y cuidar nuestro día a día. ¿Qué necesitamos para comenzar a vivir días extraordinarios en Dios? Y antes de entrar en eso, yo quiero hablarles de una frase, una expresión de un individuo humanista, iluminista, uno de los precursores del iluminismo, el filósofo francés Voltaire, allá por el año 1700 él vivió, y él era ateo, y si no era ateo era dualista, más o menos es la definición de su creencia. Él no creía en Dios, él era más agnóstico, y él escribió lo siguiente en aquella época: el cerebro humano es un órgano complejo con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer. ¿Entendieron más o menos la frase? Traduciendo sería: la gente, los hombres, las personas son tan débiles que precisan engañarse a sí mismos y en su cerebro visualizar, imaginarse de que existe un Dios que los va a cuidar, los va a sustentar y les va a dar una razón de vivir a través de una fe que realmente no es más que una quimera, un sueño, una ilusión. Ahí vemos el énfasis ateo, el énfasis donde deja a Dios de afuera y dice: todo lo que tiene que ver con fe y espiritualidad en la vida del individuo tiene que ver con un proceso mental. No obstante, yo quiero decirles que eso no es verdad. El Señor es una realidad y el cuidado del Señor es una realidad día a día en nuestras vidas. ¿Qué es lo que precisamos? ¿Qué es lo que necesitamos para comenzar a vivir días extraordinarios en Dios? Primero, precisamos creer y obedecer al Señor con todas nuestras fuerzas. Vamos a mirar el versículo 27, de nuevo. El versículo 27 empieza diciendo: Jesús, sin embargo, para no ofenderles, les dijo: ve al mar y echa el anzuelo. Ve al mar y echa el anzuelo. Primera parte del versículo 27. En los versículos anteriores nosotros vemos a Pedro acudiendo al Señor en busca de una solución al problema de su deuda. Más o menos entrando en el contexto. Estaban llegando a Capernaum, estaban probablemente en la casa de Pedro, probablemente el Señor ya estaba dentro de la casa de Pedro, y en la vereda, en la calle, por allá afuera, lo abordaron los cobradores de impuestos del templo. Ese impuesto, cuidado, que no es un impuesto para el Imperio Romano, es un impuesto que fue instituido en la época de Moisés con otro nombre y era dado en siclos. Después fue transformado en la equivalencia para la moneda corriente, que sería la dracma, que era una moneda griega, ¿cierto?, que equivalía más o menos a un salario de un día de trabajo, un jornal de trabajo. Ese es un impuesto anual en que cada individuo superior a los 20 años de edad era obligado, cada persona, cada judío era obligado a pagar para el mantenimiento del templo y del culto. En ese caso era 2 dracmas, o sea, 2 días de trabajo por año.
Era casi como nosotros pagamos a veces el impuesto sindical para el sindicato de la empresa donde trabajamos. 2 días de trabajo. Ahí entonces estamos entrando en el contexto. Esas personas abordaron a Pedro y de una manera tendenciosa le dijeron: Pedro, ¿aquel es ese maestro tuyo? Ese maestro de Galilea, de aquí, de Nazaret, ese hombre que les anda enseñando y que está empezando a tener un ministerio. Él paga los impuestos en el templo, él cumple con la ley de Moisés de pagar los impuestos para mantenimiento de la estructura del templo. Y Pedro, así, tal vez sin pensar y medio acorralado, le dijo: sí, él paga. Yo no sé si Pedro sabía si el Señor pagaba o no, o cómo haría, pero Pedro asumió de que el Señor pagaba. Luego entonces entró dentro de la casa y antes de que él le contara al Señor de que había sido abordado por un cobrador de impuestos, ya el Señor en su omnisciencia le dijo: Pedro, para un poquito, cuéntame una cosa, ¿a quién le corresponde pagar impuestos? ¿A quién que le toca pagar? ¿A los reyes y los descendientes de los reyes o a los extranjeros? ¿A quién? Y Pedro dice: a los extranjeros, a los de afuera. El hijo del rey, el rey, la corte no pagan esos impuestos, son para ellos. Aún así el Señor les dice: bueno, de todos modos, sin embargo, para no ofenderles, para no provocarlos, para no entrar en el juego de provocación de ellos, andá y pagá los impuestos, pagá esos denarios que debes. Solo que Pedro no tenía ni un peso partido a la mitad. ¿Y ahora cómo hago? Tal vez, no sé si tendría o no, pero no nos dice de que Pedro metió la mano en el bolsillo y sacó ahí un cheque y firmó un cheque para él. No, ni sacó una monedita, la famosa monedita del dracma. ¿Tá? Entonces, lo inicial encontramos a Pedro acudiendo al Señor en busca de una solución al problema de esa deuda que caía sobre sus hombros y sobre los hombros de su maestro, de Jesús. Y hermanos, a mí me enseña eso, que esa debe ser nuestra actitud si realmente dependemos del Señor. Si realmente decimos que creemos en Dios y dependemos de Dios, entonces tenemos que aprender cuando las cosas se apretan, como decimos aquí, cuando las papas queman, entonces vamos a buscar al Señor y buscar una solución de parte de Él. Delante de las situaciones imposibles de resolver muchas veces, el Señor fortalecerá nuestra fe y nos ofrecerá salidas y soluciones a nuestras necesidades. Muchas veces, hermanos, las necesidades financieras vienen para desanimar y para debilitar al hombre natural, aquel que no conoce a Dios a través de las pruebas financieras, de las dificultades de trabajo. Cuando quedamos desempleados, no existe peor crisis para un hombre, para un padre de familia, de que quedar sin trabajo y sin con qué sustentar sus hijos. Y esas cosas vienen para debilitar al hombre, creando en su vida, en su familia muchas veces, un ciclo de miseria y de deudas, endeudamientos, cartón de crédito, tarjeta de crédito, préstamos bancarios, etcétera, de que se transforma en una pelota de nieve y no salimos, una bola de nieve que no salimos de dentro de eso. Hermanos, así como Pedro, nosotros somos llamados a confiar y obedecer en el Señor. Es curioso, aquí dice: echa el anzuelo, tira la vara de pescar, la caña de pescar, lanza el anzuelo. Y al enganchar el milagro de Dios, entonces jala con decisión y con firmeza, con confianza, porque ahí estará la provisión oportuna y milagrosa de Dios. A mí me gusta escuchar o pensar de una manera tal vez metafórica, de una manera ilustrativa, esa escena de uno tirando el anzuelo y pescando, sacando un billete, una nota de $100. ¿Qué les parece? ¿Daría más o menos para pagar? No da para pagar 2 días de trabajo, o sí, depende de cuánto usted gana. Pero tira el anzuelo y saca, porque ahí va a salir el milagro. Y realmente milagro. Pedro no sabía realmente qué era lo que iba a pasar, porque el Señor le pidió algo insólito. Anda a pescar, pero no lleves red. Lleva un anzuelo, o una línea de pescar, una caña, una vara de pescar, y saca un pescado. Y cuando tengas ese pescado, entonces pagarás las cuentas con un pescado.
Tal vez para 2 días de trabajo sería la cosecha de 2 días de trabajo, el fruto del trabajo de 2 días de trabajo. O sea, de repente un barco lleno de pescados. El Señor le dice, un pescado, con eso va a ser suficiente para pagar las cosas, porque aquí estoy yo, y yo soy el Dios de milagros que se hace cargo de tus necesidades. ¿Usted cree en eso, mi hermano, mi hermana? ¿Usted cree que aún delante de la peor crisis el Señor se va a hacer cargo de sus deudas? Era una situación difícil porque Pedro precisaba aprender a depender del Señor para todo lo que vendría por delante. Yo tengo aquí anotada en mi computador una frase de Paul Washer. Esa frase de Paul Washer dice lo siguiente: todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios y aprender que su gracia es suficiente. Es que cuando estamos en abundancia, cuando estamos con tanta, hasta exceso, sobra de recursos, parece que nos olvidamos de Dios. No nos preocupamos tanto realmente en agradecer al Señor. Pero cuando estamos apretados, aprendemos realmente a decir, Señor, tú o nada. No tengo otra puerta, no tengo otro recurso. Por favor, haz un milagro. Y ahí entonces aprendemos que la gracia del Señor es suficiente. Como le dijo al apóstol Pablo, lembra a Pablo, tu gracia me es suficiente. Bástate, confórmate con mi gracia porque yo estoy ahí en control. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para comenzar a vivir días de victoria, días extraordinarios? Creer al Señor con todas nuestras fuerzas. No se olviden de lo que les leí de aquel hombre, Voltaire, en el inicio de la predicación. Les leí diciendo que él decía, creer no es más que una muleta donde los cristianos ponen abajo el brazo para ir rengueando y tentar sobrevivir en medio de sus crisis, pero al final el resultado, la solución viene de ellos. No creían que Dios podría ser la solución. Segundo concepto que quiero destacar para ustedes: lo que precisamos, lo que necesitamos para comenzar a vivir días extraordinarios es dejar de vivir por la lógica humana. Lógica, estoy hablando de razón, estoy hablando de lo humanamente solucionable. Miren lo que dice la segunda parte del versículo. El primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero. ¿Qué es un estatero? Es una moneda que valía 4 dracmas. 4 dracmas. Les dije que el impuesto eran 2 dracmas. 2 dracmas el impuesto por persona. O sea, hallaría una moneda que valdría 4 veces el salario de un día. Cubriría la deuda de 2 personas. Qué curioso. De 2 personas. Sería la deuda de Pedro y la deuda de ¿quién? La deuda de Jesús. Vas a sacar ese pescadito y hallarás esa monedita. Entiendan que eso es milagro, un super milagro. Un super milagro no tanto por el tamaño, sino por lo insólito que es encontrar, saber de que va a aparecer ese pez en el lugar cierto, con la moneda cierta en la boca. ¿Qué hacía un pescado con una moneda en la boca? Estaba masticando una moneda. ¿Qué hacía? La solución propuesta por Jesús fue sencilla, pero huye a toda lógica humana. Era casi una locura. Era algo realmente totalmente fuera de toda lógica. Y por eso les dije, lo que precisamos para experimentar días extraordinarios en Dios es desear vivir por la lógica de Dios y dejar toda cosa lógica, toda razón, toda explicación. Vivimos una época exageradamente empírica, una época donde se cree más en la ciencia que en Dios, donde se cree más en la psicología que en Dios, donde se cree más en las teorías de la tecnología o de la inteligencia artificial o cualquier cosa moderna que en los fundamentos de Dios. Es casi normal, hermanos, delante de la crisis, que tomemos medidas humanas desesperadas, precipitadas, las cuales muchas veces aumentan gradualmente nuestras dificultades.
En la medida que nos apuramos para buscar solución, porque Pedro podría haber salido corriendo para ver cuántas moneditas tenía juntas allí para pagar, para no quedar mal, ya que le había dicho que sí, que el maestro pagaba los impuestos. Podría haberle pedido un préstamo a la suegra, decir, oh suegra, ¿te acordás que el Señor te curó de la fiebre? Ponete ahora, es momento. Dan una ofrendita ahí, vamos a pagar eso, una consulta. Se da cuenta que fue una consulta con el médico, vamos a pagar esa deuda, pero no, él recurrió al Señor y el Señor le dice, vamos a solucionar a través de la operación gloriosa del milagro de Dios, porque es momento de que aprendas a experimentar días extraordinarios. Hermanos, la fe y la obediencia a las palabras del Señor nos capacitan para vivir milagros y soluciones que muchas veces ni siquiera imaginamos o soñamos. Si realmente creemos y obedecemos a lo que el Señor nos dice, vamos a vivir los milagros de Dios. ¿Usted cree en los milagros de Dios? ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer un milagro? ¿Hasta qué punto usted cree? ¿Usted cree al punto de jugársela, de dejar de recurrir a los recursos naturales, normales, lógicos que tenemos alrededor para buscar directamente el recurso en el milagro, en la operación, en la intervención del Señor? No podemos vivir en el desespero que la mayoría de los incrédulos vive. Vivimos en una época donde la gente acaba hasta quitándose la vida muchas veces por causa del desespero de tratar de solucionar, o entra en profunda depresión, gasta más dinero en psicólogo, en psiquiatra, tratando de calmar un poco su desespero. Somos diferentes gracias a la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que porque por fe andamos y no, a ver, repita conmigo ahí, por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5:7. Por fe, creemos, no andamos solamente por lo que la lógica o nuestros ojos nos dice, sino que andamos por fe. ¿Creemos en los milagros o somos como Voltaire, que decimos de que realmente los milagros, la operación, la intervención de Dios no es otra cosa sino apenas un invento de nuestro cerebro para dejarnos felices y conformados? Quiero colocar el otro lado de la balanza. Quiero colocar en la balanza una otra frase para compensar toda esa barbaridad que dijo en el siglo XVIII, XVII Voltaire. Hay dos maneras de vivir su vida. Una, como si nada es un milagro. La otra es como si todo es un milagro. Usted ya la conocía, ¿cierto? Claro que la conocía. Albert Einstein, aquel hombre extremadamente inteligente, él dijo, realmente hay dos formas de encarar la vida y de encarar las situaciones difíciles y las puertas, los mecanismos para resolver las cosas. Simplemente creer que no existe milagro y vamos a reventarnos como sea para resolver las cosas, o entender y aceptar de que todo es un milagro y que Dios está en control de todo. Eso es para compensar todo el escepticismo de aquel hombre al cual mencioné en el inicio. Tercera forma, tercer concepto que necesitamos para comenzar a vivir días extraordinarios. Tercera cosa que necesitamos es desear vivir para Dios cueste lo que cueste. Estar dispuestos y desear en lo profundo de nuestro corazón vivir para Dios, independiente de lo que cueste. Es curioso, observen lo que dice el final del versículo 27. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dáselo por mí y por ti. ¿Observó? El Señor hizo un milagro, pero no hizo un milagro para Pedro. Tampoco hizo un milagro para él. Hizo un milagro para ellos, porque nosotros somos parte del equipo, del time. Del cuadro de Dios. Jugamos en el mismo equipo con Dios. Y Dios dice, aquello que vas a hacer es para mi gloria, pero también tiene que beneficiarte a vos. Te voy a bendecir a través de aquello que harás. La decisión de Pedro de seguir a Jesús exigía un verdadero paso de fe, ya que él era un hombre, no se olviden, él era un hombre casado y con responsabilidades familiares. Grandísima chance
de que él tuviera hijos. Enorme chance, porque normalmente todo judío tenía hijos. Todo judío, la mayoría, difícilmente por un problema de fertilidad que no tendría, pero normalmente les tenían. Así que ese hombre que era pescador estaba renunciando a sus redes para dedicarse a ir atrás de un individuo al cual acababa de conocer, que tenía poderes sobrenaturales y en los cuales él creía, y estaba dispuesto a dejar toda su vida, su profesión, su trabajo y su familia para seguirlo. Ahora todo lo que le restaba era confiar en aquel que lo llamaba a una vida exclusiva de fe, dejando de pescar peces y pasando a pescar hombres. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto? ¿3 años? No, hasta el día de su muerte. Entiendan eso. Entiendan que el desafío de Pedro de dejar de pescar peces y pescar hombres se inició en ese momento de su vida y se proyectó hasta el día en que él fue muerto, crucificado de cabeza para abajo. ¿Quién iba a tomar cuenta? ¿Quién se iba a hacer cargo de sus hijos, de su esposa, de su suegra, que probablemente era viuda, por eso vivía con él? ¿Quién iba a tomar cuenta? En este episodio el Señor ya le manifestó que sería Él, el propio Señor, que asumiría sus compromisos a partir de entonces. Dáselo, dice el Señor, por mí y por ti, por los dos, porque ahora tú eres responsabilidad mía. Ahora tus problemas son mis problemas, dice el Señor. Ahora tus deudas están en mis manos. Yo doy la cara. Yo voy a asumir tu responsabilidad. ¿Tú oíste alguna vez eso de parte del Señor? ¿Alguna vez entendiste de que el Señor te está diciendo: yo soy el encargado de tus finanzas? Yo soy el Señor de tus necesidades. Dáselo por ti y por mí. Yo me hago cargo. Hermanos, las situaciones más insólitas e increíbles de nuestras vidas pueden acontecer o podrán acontecer en el momento en que tú y yo decidamos vivir por la fe, dependiendo completamente de la fidelidad de Dios. No es fácil, no es fácil vivir por fe, porque es muy fácil hablar de vivir por fe cuando hay un depósito de dinero en nuestra cuenta en el banco, o cuando tenemos algo de que agarrarnos, o tenemos una profesión a la cual recurrimos. Mas cuando decidimos servir al Señor y no tenemos de dónde agarrarnos, sino la fidelidad del Señor, ahí es un gran desafío. Pero no se olvide lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Yo diría, mis hermanos, que bajo el cuidado de la poderosa y fiel mano de Dios, estamos prontos para soltar, para despedirnos de la necesidad de saber cuándo y cómo y por qué. Porque esos son los enemigos de nuestra mente. La lógica nos lleva a pensar: ¿cuándo? ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Por qué está aconteciendo? ¿De dónde voy a sacar? Cuando estamos realmente confiando y dependiendo del Señor, nos vamos a olvidar de esas preguntas, de esos cuestionamientos a Dios, de cuándo, de cómo, de por qué, porque Dios está en control. Entonces, hermanos, concluyendo, encerrando, ya llevo casi media hora, encerrando este desafío, yo quiero decir que mi desafío para usted hoy, para cada uno de ustedes, primero, crea que a pesar de las diversas pruebas, usted aún puede experimentar días extraordinarios en su vida. No está todo perdido, aunque usted esté viviendo un momento difícil, un momento crítico, un momento de profunda necesidad, pobreza, o esté tal vez desanimado. Crea que aún hay posibilidades de días gloriosos y extraordinarios de parte del Señor. Ahora, eso solo será posible en la manera o en la medida en que usted aprenda a creer que Dios está en control total y absoluto de todas sus situaciones. Entender y aceptar:
Yo sé y yo creo que Él está en control. Y cuando parece que todo se está cayendo, me acordaré de aquel versículo que dice que caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro lado y a mí no llegarán. Y sentiré de que Dios está en control absoluto, no de algunas, sino de todas las situaciones. Me acordaré de Romanos 8:28, que debe ser un lema, debe ser una consigna para todo cristiano, y diré: yo sé que todas las cosas que me acontezcan contribuyen para el bienestar de mi vida, para mi bienestar, ayudan para el bien. Pero claro, el precio consiste, siempre hay un precio a pagar. El precio consiste en estar dispuestos a dejar todo lo que puede significar una muleta. Como les dije, aquella muleta de depender de recursos, de personas, o entrar a cuestionar cualquier cosa que sea una muleta para su fe, y estar preparado a seguirlo y obedecerlo, cueste lo que cueste. Porque cuando Voltaire habló de aquella fe fanática, habló de aquella fe de engañarse a sí mismo, él no estaba tan lejos de la realidad de muchas personas pseudo cristianos, que realmente dicen que creen en Dios, pero en vez de apoyarse en la fidelidad y en la misericordia de Dios, se están apoyando en la religión, se están apoyando en su propia fidelidad o méritos delante de Dios, o en sus propios recursos o cosas que hacen para Dios, para ver si Dios los recompensa. No, Dios está en control de todas las circunstancias, independientemente de quién somos o cómo actuamos. Apenas precisamos creer y obedecer. Confiar, hermanos, confiar en la provisión de Dios es descansar en su amor y sabiduría, sabiendo que Él suple todas nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Tenemos que aprender a tener paciencia, a aprender a entender los tiempos de Dios. Por eso yo hoy te invito a soltar las preocupaciones, largar, desprenderte de las preocupaciones y empezar a caminar con fe, obediencia y gratitud. Así como Pedro, que estaba empezando una jornada que llegaría hasta el último día de su vida, siempre de la mano del Señor, porque Dios nunca falla. Las dificultades de la vida nos dan la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios. A través de las dificultades vamos a experimentar y conocer mucho más de cerca a nuestro Señor. Cuando tu provisión es Dios, cuando Dios realmente es la fuente, Él es tu provisión, hasta en la escasez, Él te va a llenar de abundancia. Ese es tu Señor. ¿Qué es lo que precisamos entonces para experimentar días gloriosos? Vamos a repasar. Piensen un poquitito. Creer y obedecer al Señor con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Después, dejar de vivir por la lógica humana. Y en tercer lugar, desear vivir para Dios, cueste lo que cueste. Que la gracia del Señor nos capacite y nos dé el coraje de Pedro para encarar aún los cobradores de impuestos, aún las deudas o aquel fiscal de inmigración, y decir: yo sé que Dios está en control de todo. Amén. Muchas gracias por la oportunidad, por oír la palabra. Que el Señor les bendiga ricamente y prospere su camino y sus vidas. Nos encontramos la próxima vez. Gracias por su compañía.